sentarse, hermanos. Pueden sentarse ya, a tomar sus lugares. Los que tenemos la oportunidad de estar juntos, familia, esposos, pues adelante. Sé que hay muchos que quizás no estamos acompañados por nuestra familia, por nuestros seres queridos. Sin embargo, piensen en ello, piensen en sus familiares, padres, hermanos o hijos que el Señor les ha dado, que el Señor ha bendecido para que puedan ser de bendición para ellos. Vamos al libro de Esdras, que es el pasaje que vamos a estar meditando esta mañana. Esdras capítulo 8. Esdras capítulo 8. Habíamos comentado la semana pasada que Esdras nos dice en el capítulo 7 que vimos la semana pasada que por fin aparece Esdras en el trayecto, ¿no? En esta contar de la historia bíblica, después de 6 capítulos que no sabemos de Esdras y que este libro lleva su nombre, es hasta el capítulo 7 donde aparece, donde es el segundo en comandar el siguiente contingente para ir y reedificar Jerusalén, reedificar el templo a Dios. Y así es, aquí estamos en el capítulo 8 ahora. El capítulo 8 va a comenzar diciendo: estos son los jefes de casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes. De los hijos de Fines, Gerson. De los hijos de Itamar, Daniel. De los hijos de David, Atus. Y hasta ahí mencionar que Artajerjes comienza hablando de las casas, de los jefes de las casas paternas. Está hablando de los padres de familia, podemos decir así. Hoy, en medio de toda esta controversias con la lucha, ¿verdad?, entre los masculinos y femeninos, o sea, hay una distorsión de la idea y de este principio de Dios, de esta forma en cómo Dios ha organizado al mundo, a la sociedad, y vemos una lucha entre varones y mujeres hoy en día en esta sociedad, ¿no? Las mujeres se quejan de un patriarcado, de un abuso de parte de los hombres. No decimos que no ha existido, sí ha pasado, ha habido muchos abusos de parte de hombres, ¿verdad? Sin embargo, hay un modelo en la Biblia de esta dirección a las familias. Vemos recurrentemente cómo el Señor se acerca al varón, al hombre, al jefe de las casas paternas o de las casas de familia, y va a dar la indicación a él para que conduzca a su familia. Es así como vemos que Esdras capítulo 8 nos va a decir que Esdras va a mencionar que el Señor permitió este regreso, y entre ellos a ciertos personajes que vienen de una línea, vienen de una familia, vienen de un linaje, una genealogía, y menciona por lo menos a 3. Menciona a Fines, menciona a Itamar y menciona a David. Quiero primero decirles que, por ejemplo, en Éxodo 6:23 nos va a decir que Aarón tomó por mujer a Elisabet, hija de Aminadab, la cual dio a luz a Nadab, a Abiud, Eleazar e Itamar. 4 hijos tuvo Aarón. Y Aarón es aquel varón que su hermano Moisés, de parte de Dios, hablando Dios a Moisés, le dice que le diga a su hermano que él está apartado para ser sacerdote en el pueblo de Dios. Dios le habla directamente a Moisés y lo llama, recuerden,
lo llama, lo escoge desde niño para ser el libertador de su pueblo. Pero en el caso de Aarón, cuando él tiene ese encuentro con Dios allá en el Sinaí, en esa zarza ardiente, él decía: yo no sé hablar, yo soy tartamudo, ¿cómo voy a guiar a tu pueblo? Y él le dice: no te preocupes por eso, voy a usar a tu hermano para que él hable a través de ti. Y esta idea de cómo iba a ser el canal, y Dios usa este término: él será por siervo y tú serás por Dios para él, porque él va a hacer caso a la voz que tú vas a darle, ¿verdad? Las indicaciones que le vas a dar. Así Aarón recibió de parte de Moisés el llamado para ser sacerdote en Israel, a diferencia del llamado especial que Moisés tuvo directamente de parte de Dios, un encuentro personal con esa zarza ardiente. Ahora Aarón toma esta responsabilidad y dice Éxodo 6:23 que tuvo 4 hijos: a Nadab, Abiud, Eleazar e Itamar. 4 hijos. Sin embargo, algo pasó. Por ejemplo, Levíticos capítulo 10 nos va a contar lo siguiente. Si gustan buscar Levíticos capítulo 10, versículos 1 al 3, va a decir: pero Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego e incienso y ofrecieron ante el Señor un fuego ilícito, pues él no lo había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante él. Moisés dijo a Aarón: de esto hablaba el Señor cuando dijo: en los que se acercan a mí manifestaré mi santidad, y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y Aarón guardó silencio. Los dos hijos mayores de Aarón, ¿qué fue lo que pasó con ellos? Murieron. Nadab y Abiud murieron ese día por ofrecer a Dios, dice, incienso o fuego extraño, dice, ese sacrificio a Dios que Dios no había mandado. Y usted diría: pero ¿por qué, si tenían buenas intenciones de adorar a Dios? Hermanos, no bastan las buenas intenciones para adorar a Dios. Dios demanda santidad. No es suficiente decir: tengo ganas de pasar y estar ahí al frente para adorar al Señor. No basta las buenas intenciones. Se necesita, ¿sí?, que estemos delante de Dios, no en una perfección, porque nadie es perfecto, pero sí procurando cada día estar viviendo en santidad delante de Dios, ¿verdad? Eso nos dice el versículo 3. Moisés le dijo a Aarón: de esto hablaba el Señor, le dice Aarón a su hermano. De esto te dije un día, que los que se acercan a la presencia de Dios deben manifestarse en santidad. Bueno, Nadab y Abiud ya no continuaron, no tuvieron hijos, y solo le quedó Aarón, Eleazar y Itamar. Y ustedes quizás dirán: bueno, ¿por qué el Señor es tan malo con ellos? Si estás ahí todavía en Levíticos 10, versículo 8 y 11, al 11 va a decir lo siguiente: y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les había dicho por medio de Moisés. Estos versículos nos dan luz de por qué murió Nadab y Abiud. Después de lo sucedido, el Señor le dice a Moisés: nadie se debe acercar al Señor en estado de ebriedad. Cuiden de vivir una vida
de borrachos, en pocas palabras. Un borracho, dice, no puede distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Y tal parece que Nadab y Abiud habían llegado a la presencia de Dios en este estado. Y no era momento para presentar a Dios incienso y ofrecer un servicio a Él. No era tiempo. No, el Señor no lo había mandado, el Señor no lo había dicho. Y ellos dijeron, bueno, pues vamos a darlo, ¿no? No pasa nada, el Señor se agrada de la alabanza, de la adoración. Y dice el Señor, no, tengan cuidado de cómo se presentan delante de Dios. Por eso la indicación para aquellos que ministran, dice, desde ese momento al pueblo de Israel, le dice Moisés a Aarón, no vino, no sidra para aquellos que ministran en la presencia del Señor. Y bueno, esto pasó, esto nos da indicaciones de cómo debemos presentarnos delante de Dios. Pero volviendo a Esdras, al libro de Esdras, nuevamente busquen el capítulo 8, como les decía, nos menciona unos personajes, nos menciona de los hijos de Fines. ¿Y quién es Fines? Bueno, nos va a decir que este personaje es hijo de Eleazar, de uno de los hijos de Aarón. Es su nieto de Aarón, hijo de Eleazar. ¿Qué sucedió con este personaje? Por ejemplo, en Números capítulo 25, versículo 10 al 13 va a decir lo siguiente, Números 25, 10 al 13. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando de celos entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz entre él, y tendrá él y sus descendencias de él, después de él, el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celos por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. ¿Qué había hecho este personaje Fines? Fines el celoso. Bueno, el pueblo de Israel se encontraba inmerso nuevamente entre adorar ídolos y dioses en el pueblo de Canaán, allá en la tierra de Canaán, y se habían corrompido en extremo, vivían en fornicación, muchos no se habían casado y no lo habían hecho bien delante de Dios, habían tomado mujeres que no eran de su pueblo, se habían unido en yugo desigual, y todo esto el Señor estaba enojado con su pueblo, airado, y empezó a haber una matanza por esa situación. Todavía en ese tiempo, en ese pasaje de número 25, nos va a decir que un personaje, un israelita, tomó a una mujer madianita como suya. Esta mujer cometía idolatría y él fornicaba con ella. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Fines? Bueno, tomó una lanza y fue tras de ellos y los mató con la lanza. Y dice el Señor que por eso el Señor calmó su ira, porque el pueblo vio lo que había hecho el hijo del sacerdote Eleazar. Terminó con el pecado, dice el capítulo 25 de Números. ¿Por qué? Por el celo que había en él de que deberíamos ser un pueblo, si somos un pueblo especial, bueno, apartarnos de toda idolatría, de tener otros dioses, de tener otros ídolos, de fornicar, de hacer cosas que a Dios no le agrada, como decimos, ¿verdad? Y esto lo hizo porque
decía, nuestra adoración debe ser íntegra al Señor. Y en eso es celoso, ¿no? Bueno, aprendiendo un poquito con esto del celo, pues nosotros queremos exclusividad en nuestro matrimonio, ¿verdad? El esposo no quiere compartir a su esposa, ni la esposa a su esposo. Por eso cela a su esposo o a su esposa. Y el pueblo se había olvidado de eso, de exclusividad para Dios, que Dios quiere que sean para Él, solamente para Él. No lo quiere compartir con ningún otro Dios, ni con otro ídolo, nada, que desvíe su atención de su corazón. Y este hombre, siendo, dice, celoso, así dice el pasaje, ¿sí? Hizo esto. Y esto calmó la ira del Señor y le dijo, por lo que hiciste tendrás el sacerdocio perpetuo y habrá paz en tu casa, en tu familia, en tu descendencia. Uno de esos, no sé, tataranietos de Fines, es el que acompañaba a Esdras en la reconstrucción de Jerusalén. ¿De dónde viene este hombre llamado Gerson? Viene de este varón llamado Fines. Siguiente, dice también que le acompaña de los hijos de Itamar, uno llamado Daniel. ¿Quién es Itamar? Bueno, Itamar, ya dijimos que es hijo de Aarón. Recuerden, Nadab, Abiud son los dos hijos mayores que murieron. Quedó Eleazar e Itamar. Y dijimos que Fines es hijo de Eleazar. Pero Itamar, ¿quién es Itamar? Bueno, es hijo de Aarón. Así que el que vimos primero, Fines, es el sobrino de Itamar. ¿Sí? Fines, que es hijo de Eleazar, y Itamar es el tío, ¿no? Ahora Itamar lo menciona, y viene un descendiente de él acompañando a Esdras que se llama Daniel. ¿Quién es este Itamar? Bueno, Números capítulo 4, versículos 27 y 28. Números capítulo 4, 27 y 28 dice lo siguiente: según la orden de Aarón y de los hijos y de sus hijos será todo el ministerio de los hijos de Gerson en todos sus cargos y en todos sus servicios, y les encomendaréis en guarda todos sus cargos. Este es el servicio de la familia de los hijos de Gerson en el tabernáculo de reunión, y el cargo de ellos estará bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Itamar era una especie de supervisor de la construcción del tabernáculo y de todos los materiales que se necesitaban para el tabernáculo. Él dirigió a los levitas, a la familia de Gerson, los gersonitas, los hijos de Merari, los meraritas, que transportaban el santuario y que edificaron todo lo que se necesitaba en el templo. Itamar era administrador. Fines, el celoso. Itamar, el administrador. Siguiente personaje. De los hijos de David, Actus. De los hijos de David. De los hijos de David, hermanos, sí es David el rey. No, en esta ocasión, no es como el caso de Fines, que es hijo de la línea sacerdotal, o Itamar, que era hijo de Aarón, del sacerdote, del primer sacerdote en Israel. El caso de David es distinto. Quiero que vayan a 2 de Samuel, capítulo 8. 2 de Samuel, capítulo 8. Versículos 15 al 18. Y reinó David sobre Israel
y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarvia, era general de sus ejércitos. Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Oitob, y Amelec, hijo de Abiatar, era sacerdote. Sereías era escriba. Benaías, hijo de Joida, estaba sobre los ceretos y peletos, y los hijos de David eran príncipes. Bueno, la Reina Valera traduce príncipes, pero si ustedes buscan la NBI, si ustedes buscan en la NTV, TLA, van a decir que son sacerdotes. Los hijos de David eran una especie de sacerdotes. Este rol especial sugiere un sacerdocio real por ser de la familia del rey, pero también a la vez funcional, posiblemente relacionado con el orden de Melquisedec, destacando una autoridad delegada por David. A diferencia de Finex y de se me fue el otro nombre, de Fines y de Itamar, que eran de la línea sacerdotal. A diferencia de ellos, ¿sí?, los hijos de David no eran sacerdotes que ministraban en el tabernáculo, no eran aquellos que ofrecían los sacrificios, sino era algo más como alguien que en su línea de reyes, de príncipes, estaban ahí para ser un canal entre el rey y los sacerdotes. Eran una representación del rey con los sacerdotes. Así que los hijos de David eran, ¿qué necesita el sacerdote? ¿Qué necesita para que nosotros le digamos al rey si hace falta algo en el templo y nosotros seamos el canal para ello? De esa manera David colocó a sus hijos en funcionalidad. Pero también algunos estudiosos ven a David ahí y a sus hijos ejerciendo un sacerdote especial. Además, nosotros decíamos la semana pasada que vemos en el Nuevo Testamento a Jesús como descendiente de David y no de la descendencia de Aarón. Sin embargo, el Señor Jesús es llamado sumo sacerdote de nosotros. Es el gran sumo sacerdote, pero Él viene de la línea de David, no de la línea sacerdotal de Aarón. Quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 7, versículo 11 al 17. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Está diciendo, ¿cómo es esto del sacerdocio? Del sacerdocio levítico no ha sido llamado el que levítico y arónico no fue llamado el Señor Jesús, sino según el orden de Melquisedec. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar. ¿De qué tribu venía el Señor Jesús? De Judá. Y nadie en Judá sirvió en el tabernáculo. Y va a decir el versículo 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá,
de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Sí, aquel que Génesis nos va a hablar cuando Abraham va a pelear contra los reyes, sí, que atacaron Sodoma y Gomorra, y trae un botín y lo presenta a Melquisedec. Aquel que dice, no se sabe nada de ese rey, de dónde viene, quién es, ¿no? Que no es de la línea sacerdotal, pero era sacerdote del Dios Altísimo. Bueno, de esa línea, así es el Señor Jesús. No necesitó ser apegado a la ley. Hermanos, si nosotros nos apegásemos a la ley hoy en día, ¿quiénes son los hijos de Abraham? Los que nacen conforme a la ley, los que vienen del linaje de Abraham. ¿Esos son realmente los israelitas, va a decir Pablo? No, los verdaderos hijos de Abraham son aquellos los que actúan en fe como lo hizo Abraham. Y le creyó Dios, y le creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Así nosotros, por creer y por depositar nuestra fe y confianza en el Señor, somos llamados hijos de Dios. No necesitamos descender de la familia del pueblo de Israel. No necesitamos venir de la línea de Abraham en la sangre y carne, pero sí en fe. ¿Sí? Si fuésemos de la línea de Israel, estuviéramos peleando ahorita ya en el Medio Oriente, ¿verdad? Porque nos identificaríamos con nuestra gente. Pero no somos de acuerdo a la sangre y carne del pueblo de Dios. Somos en base a la fe. Y de esos dos pueblos, dice Pablo, hizo uno. Un solo pueblo. No hay dos pueblos para Dios. No es el pueblo de Israel y los cristianos. No hay un pueblo primero y un pueblo de segunda. No, hay un solo pueblo, dice el Señor en su palabra. Así que judíos que creen en el Señor Jesucristo son del pueblo de Dios. Gentiles que creen y ponen su fe en el Señor Jesucristo son del pueblo de Dios. Pero igual hay judíos que no creen en Jesús como su Salvador. Como hay gentiles que desechan al Salvador. Así el Señor, así Esdras iba acompañando de estos personajes, ¿sí? Iba acompañado de Finex, de un descendiente de Finex, ¿sí? Iba acompañado de un descendiente de Itamar, y iba acompañado de un descendiente de David, del rey. Uno que era celoso, otro que era administrador, y otro que era, aunque no era sacerdote, de la línea sacerdotal, cumplió con su ministerio como sacerdote. Y por eso la palabra del Señor nos llama hoy en día que somos reyes y sacerdotes. Y aquí lo hermoso del pensamiento reformado, presbiteriano, como nosotros creemos, porque creemos en la doctrina del sacerdocio universal. ¿Qué es eso? Que todos somos sacerdotes. No necesitamos del ungido para que venga, ¿sí? Y me ponga las manos y me ilumine y que ore por mí o que ofrezca mi sacrificio, mi ofrenda al Señor. Cada uno de nosotros podemos ir directamente al Señor. Jesús se encargó de abrir la puerta accesible para ti, hermana, hermano, para que entres con tu ofrenda, con tu sacrificio delante de Dios, porque todos somos sacerdotes. Y usted dirá, bueno, entonces, ¿por qué está usted de pastor? Bueno, Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo va a decir que ha puesto a
profetas, apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, para la edificación de la iglesia, para enseñar y que la iglesia cumpla con su ministerio. Esa es nuestra labor, hermanos. Nuestra labor es enseñarles, ¿sí? Capacitarles, instruirles para que cumplan con su ministerio sacerdotal. Así que, hermanos, varones y también esposas, o también madres, o también padres, todos somos sacerdotes. ¿Qué debemos hacer? Guiar a los suyos, hermanos, a su familia. Por eso era necesario que las familias paternas entendieran cuál era su propósito al regresar a Jerusalén y edificar la nueva Jerusalén, el nuevo templo al Señor. Y volvamos a Esdras capítulo 8. Y ahora vayamos a los versículos 17. Versículo 17. Después de hablarnos de todos los descendientes, Esdras va a decir lo siguiente: y los envié a Iddo, lugar llamado Casifa, y puse en boca de ellos la palabra que habían de hablar a Iddo y a sus hermanos, los sirvientes del templo, en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. ¿Por qué esta indicación? ¿Por qué Esdras manda a que vengan personas para que ministren? Versículo 15. Los reuní junto al río que viene a Aba, y acampamos allí 3 días, y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí a los hijos de Leví. No hallé allí a los hijos de Leví. Esdras dijo, bueno, todos los que quieran ir, Artajerjes de hecho lo había dicho en el capítulo 7, todos los que quieran acompañar a Esdras se están libres de ir. Y dijo, nos vemos en el río, ahí va a ser el punto de reunión. Y cuando ya estuvo el pueblo reunido, empezó a ver, y ya vimos ahí a la línea sacerdotal, y de ahí empezó a buscar a los levitas, porque hay 2 ministerios en el Antiguo Testamento, los sacerdotes y los levitas. Aun cuando hay momentos en que se entremezclaron sacerdotes y levitas, pero hay 2 ministerios. Y dice que no encontró levitas, aquellos que ayudan al sacerdote en el cuidado del tabernáculo, en la administración de los sacrificios. No encontró a los levitas. ¿Qué hizo Esdras? Mandó a llamar y comisionó a un grupo y le dijo, vayan a tal lugar con tal líder y dile que necesitamos que vengan levitas para que sirvan a la casa de nuestro Dios. ¿Qué hizo el Señor? Versículo 18. Y nos trajeron, según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serabías, con sus hijos y sus hermanos. Sí hubo respuesta. ¿Pero por qué hubo respuesta? Por la mano del Señor. Es la mano del Señor, hermanos, el que va a guiar su pueblo. Es la mano del Señor a quien levanta a sacerdotes, a levitas. Es la mano del Señor el que nos mueve
Porque de parte de nosotros, hermanos, nadie quiere servir, nadie quiere venir a dar sus talentos, sus servicios al Señor. Es el Señor el que nos llama. Hemos sido llamados por un llamado santo de parte del Señor, cuando nadie quería venir. Delante del pueblo, Esdras no encontró levitas, tuvo que hacer el llamado. Y hoy, hermanos, el llamado de nosotros como pastores o ministros es seguir llamando, hermanos. Sirvan al Señor con sus talentos, con sus oficios, con todo lo que tienen. Sirvamos al Señor. Y a veces parece que no vemos respuesta, hermano. ¿Qué nos toca hacer nosotros? Seguir orando al Señor para que sea la mano de Dios quien los levante. No nosotros, hermano. Por más que hagamos estrategias y formas y cosas, si el Señor no interviene, como por ahí se dice, si el Señor no mete la mano, hermanos, no va a suceder. El Señor tiene que intervenir. Y es la mano del Señor la que movió a estos personajes para responder al llamado de ministros para la casa de Dios. Siguiente, versículo 21. Y publiqué ayuno junto al río de Aba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. ¿Qué es lo que hizo Esdras? Dice que hizo un llamado también a lo espiritual, a vivir una vida espiritual. ¿Y qué es lo que convocó? A ayunar. Ayunar ahí, y dice específicamente para afligirnos delante de Dios. Hay que vivir una vida, hermanos, de aflicción, no solamente de tener que pasar por momentos difíciles en nuestra vida, hablando de enfermedad, de escaseces de trabajo económico, sino también de afligir nuestra vida nuestra vida espiritual, en el sentido de que matemos al pecado, aflijamos al pecado. Pablo lo va a decir de esta manera allá en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 12 en adelante, dice: por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que Él los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. Así nos dice en la versión NBI. Hermanos, estamos obligados, ¿sí?, a afligir nuestra vida espiritual para matar el pecado. Debemos acabar con él. Así como a veces nos sentimos acabados por las aflicciones de enfermedades y de otras circunstancias de nuestra vida, aflijamos y mortifiquemos, dice Pablo, a nuestro viejo hombre, a nuestro yo. Aquel yo que está envuelto en sus delitos y pecados. Pero que ahora, dice Pablo, nos ha dado el Señor un espíritu nuevo, un espíritu de vida, un espíritu por el cual ya no seguimos los hábitos de muerte, sino un espíritu que nos lleva y nos guía como hijos de Dios a
vivir en el Espíritu. De esa manera, dice Esdras, convoqué ayuno para que nos aflijamos, para que nos mortifiquemos en lo espiritual, para que dependamos más de Dios y no de otras cosas. ¿Y qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que esperamos de este ayuno, de esta aflicción? Bueno, delante de nuestro Dios solicitamos, ¿sí? Para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros hijos y para nuestros bienes. Claro, hermanos, no está mal que pidamos que nos vaya bien. Debemos hacerlo. Siempre y cuando, dice, comencemos por afligir aquello que nos lleva a pecar o a desviarnos de la presencia de Dios. Lo siguiente que queremos es que nos vaya bien a nosotros como padres y que le vaya bien a nuestra descendencia, a nuestros hijos. Claro que sí, pero es necesario que los padres, las casas paternas, enseñen que ellos están acabando con el pecado, que sus vidas son vidas afligidas delante de Dios para acabar con el pecado. Y eso, dice, transmitamos a nuestros hijos, para que les vaya bien en este mundo. Ese es el primer mandamiento con promesa, ¿verdad? ¿Quieres que te vaya bien? Bueno, honra a tu padre. Si tu padre ha sido un hombre temeroso de Dios, hónralo también llevando una vida íntegra. Si tú eres el que ha recibido el Evangelio y a partir de ahora has conocido este nuevo mensaje, a partir de acá empieza a transmitir a tu descendencia un nuevo mensaje de vida. Y por último, versículos 22 y 23. Dice Esdras, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Él cumplió, hermanos. La mano del Señor estuvo con Esdras, con su pueblo, y hoy nosotros queremos que la mano del Señor esté con nosotros. Le decimos a nuestros hermanos, Dios te bendiga, la mano del Señor esté como contigo. ¿Qué representa la mano del Señor, hermanos? Representa poder, representa fortaleza, representa una mano que nos levanta y nos sostiene. ¿Quieres la mano del Señor que te acompañe? Sí, todos queremos la mano del Señor. ¿Y qué dijo Esdras? Y no quise pedirle al rey tropas para que nos cuidara. ¿Por qué? Por vergüenza, porque seguramente el rey le pudo haber dicho, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Que no va con ustedes el Dios Todopoderoso? Ojalá pudiésemos pensar como Esdras, hermano, y retractarnos de confiar en nuestras fuerzas, ¿sí? Pensamos que somos jóvenes y somos fuertes, pero cualquier enfermedad nos tira, hermanos, nos acaba. Pensamos que somos emocionalmente fuertes y a veces decimos, no, el estrés nos está acabando. Decimos que somos espiritualmente fuertes, ¿sí? Y cuando viene la aflicción, cuando viene algo que nos quebranta nuestro corazón, la pérdida de un ser querido, la pérdida de cosas materiales, ¿qué decimos? Queremos abandonar al Señor. ¿Es que no está la mano del Señor con nosotros? Dice Esdras. Reaccionó Esdras y dijo,
No, pues si yo le dije al rey que la mano del Señor está con los que le buscan y con aquellos que no le buscan, viene la aflicción. Y el Señor cumplió, fue propicio para nosotros. Hermanos, haz un recuento, piensa en tu vida desde que conociste al Señor. ¿Cómo ha sido su mano de Él contigo? ¿Ha sido propicio o ha estado ausente, o ha estado alejado, o ha estado ahí en esos momentos difíciles, en esos días de quebranto, en esos días de dolor, en ese día de incertidumbre? ¿Cómo ha sido la mano del Señor? Esdras la vio, Esdras la palpó, y no fue necesario pedir ayuda exterior. No es necesario que pidamos ayuda al mundo, ¿sí?, para aliviar nuestra necesidad. No es necesario pedir allá al gobierno, ¿verdad?, para que nos supla nuestras necesidades. Tenemos un Dios todopoderoso, su mano está con nosotros para que nos socorra, para que nos levante y nos sustente. Y, hermanos, hasta hoy en día lo está haciendo. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por tu palabra.